Bueno, este es un vídeo muy especial para mí, básicamente porque nos vamos a reencontrar con este Citroën C5 2.0 HDI de 110 caballos del año 2002. Un primera fase, un ejemplar de la primera generación, y que es mi coche, pero no un coche cualquiera, sino mi coche de toda la vida. Y que a lo largo de más de 10 años pues he ido personalizando, lo he ido restaurando, dejándolo más o menos a mi gusto, tanto por fuera como por dentro, hasta lucir tal y como lo veis ahora. De este ejemplar en concreto tenéis bastantes vídeos en el canal, tanto de él solo como enfrentado con otros Citroën hidroneumáticos, pero de lo que se trata en este primer vídeo es de presentarlo, porque mi intención es traeroslo en más capítulos, en más entregas, para analizarlo, para verlo en detalle, en profundidad, hasta el último rincón, hasta el último hueco, porque la verdad, honestamente, pienso que es un coche que merece la pena, con lo cual, acompañadme. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte próximos vídeos, pues vienen cosas muy interesantes en camino. Bueno, este Citroën C5 salió de fábrica en julio del 2002, aunque fue ensamblado en marzo de ese mismo año. Y originariamente era un SX, un acabado intermedio. El Citroën C5 tenía un acabado de entrada, el X, muy básico, del que por cierto se ven pocas unidades, el SX, el más mayoritario, que es el acabado intermedio, y luego estaría ya el Exclusive, que sería ya el tope de gama, sin perjuicio de que había otros acabados como el Premier o el Vivage, dependiendo, bueno, un poquito también del momento, del año y también del país de comercialización. Por esta razón, pese a ser un SX de origen, tiene varias modificaciones que le he ido haciendo y que no se corresponden con ningún acabado en particular, empezando con las llantas. Estas son las llantas Monza de 16 pulgadas, que eran las propias del Exclusive. Son llantas que no están restauradas, la pintura es de origen, tiene más de 20 años, más de 300.000 kilómetros, y son exclusivas de este Citroën C5 de fase 1. El rediseño ya no las montaba, ni mucho menos un Citroën C5 de segunda generación, ni por supuesto en ningún otro Citroën. Para mí son unas llantas que mejor le quedan, que más me gustan con mucha diferencia, de tal manera que este Citroën C5 con las llantas Silverstone de 15 pulgadas, pues a mi gusto personal ya digamos que me agrada bastante menos. Bueno, más cositas que le he ido haciendo a esta unidad es pintarle tanto los faldones como esta parte de aquí de abajo, que es la de plástico rugoso, en el color de la carrocería. El color es un gris fulminator, un color que no es exactamente negro, es un gris con bastante perla. Y bueno, esto es otra modificación que tiene el coche y que a mi juicio, bueno, mi gusto personal por supuesto, me gusta bastante más. Es un coche que está prácticamente de origen, todas las piezas, todos los componentes. De hecho, estos faros, que por supuesto son originales, además de ser originales de Valeo, son los de fábrica. Se pulieron una vez a lija hace ya unos años y periódicamente yo los voy restaurando con un producto sin lija, sin taladro, poco abrasivo, para que luzcan así. Y por cierto, os dejaré en la descripción del vídeo pues todos los productos que voy usando para mantener este coche en perfecto estado. Bueno, en este caso tiene matrículas acrílicas, no son metálicas. A mí por lo general me gustan más las metálicas en coches de cierta edad, pero bueno, como es un coche relativamente moderno, para entendernos, pues bueno, al menos relativamente moderno respecto a los coches que habitualmente conduzco, pues creo que no le quedan nada mal. Lógicamente, después de más de 300.000 kilómetros y 22 años, el coche está repintado en casi todas las piezas. De hecho, se acaba de repintar aletas y puertas, y quedarían originales únicamente la pintura del techo, la del portón que veremos ahora y la del paragolpes trasero. Por otra parte, bueno, gomas son originales, los cristales laterales son originales, pero el de la luna obviamente no, ya se aprecia ya la tonalidad, porque después de tantos años es casi imposible mantenerlo libre de picotazos y demás. Pero al margen de eso, este coche tiene una modificación de la suspensión en las cotas. Ahora mismo está en el nivel -1, está bajado para entendernos, pero en el nivel de orden de marcha está rebajado de atrás unos 10 milímetros, algo que es bastante sencillo, se puede hacer en casa, en un foso, jugueteando con un punto de referencia. Os dejaré una foto ahora por aquí para que tengáis simplemente una idea, pero bueno, está un poquito más bajado de atrás por iniciativa propia, un proceso que por cierto es reversible. Bueno, al margen de eso, respecto al diseño del coche, es un cambio lógicamente radical respecto al Santia, como ya os he contado pues, en bastantes ocasiones.
y vemos que es un coche relativamente alto. De hecho, la altura de este coche es de 1,49, que es 8 centímetros más que un Santia y siendo más alto que cualquier otro rival. La ventaja de esto es que tenemos un interior súper espacioso, de monovolumen, mucha superficie acristalada, mucha altura. La habitabilidad dentro es sencillamente insuperable. Hay un salto respecto al Santia sobresaliente, y bueno, si habéis tenido un Santia y un C5 o os habéis montado en uno de estos coches, pues sabéis perfectamente a lo que me refiero, porque la diferencia de amplitud, de habitabilidad es notable. Al margen de eso, para gustos colores, a mí es un diseño que no me desagrada en absoluto. Es un diseño ya bastante, digamos, en consonancia con el cambio en el lenguaje de Citroën a principios del siglo XXI, con el Sala Picasso, que ya se iba inaugurando esas formas redondeadas, de monovolumen, suaves, unos trazos pues menos angulosos y mucho más redondeados, y bueno, a mí particularmente me gusta. Otra característica también importante del coche es que es un 5 puertas, como ya sabréis. No es un 4 puertas como el Citroën C5 de segunda generación, con lo cual tenemos un acceso pues prácticamente perfecto al maletero. Por cierto, como os decía, pintura original, pintura de fábrica original. Y por detrás tenemos también alguna pequeña modificación, que en este caso en concreto es el colín de escape. Es una cola de escape que me hizo un compañero, un buen amigo, a medida. Simplemente es cola en inox, y este anagrama de aquí de Hydractive, que hace referencia a la suspensión que tiene. Al margen de eso, es un coche súper polivalente, súper cómodo, habitable. Es una berlina pues para viajar con muchísimo, digamos, placenteramente, con muchísimo confort, y honesta y sinceramente una de las mejores formas de circular, de levitar sobre el asfalto. Pero bueno, vamos al interior, que es donde este Citroën C5 tiene mucho más que decir. Como os comentaba, a lo largo de todos estos años he ido haciendo unas modificaciones al coche para dejarlo más o menos a mi gusto, dándole mi toque personal, de manera que luce bastante diferente a como este C5 salió de fábrica en el año 2002, pero sin desvirtuar la originalidad más básica. Aquí os voy a dejar unas imágenes de cómo era cuando el coche salió precisamente de fábrica y cómo está en la actualidad. ¿Cómo te gusta más a ti? Déjamelo en los comentarios. Bueno, el interior es quizás el gran protagonista del coche, porque es el sumum de la habitabilidad, el paradigma del confort. Es un Citroën en ese sentido pues puro y duro. Bueno, aquí hay algunas modificaciones también, lógicamente. Estos asientos no son son de fábrica, son originales, pero no son con los que el coche salió de cadena de montaje. Se los puse yo a posteriori de un C5 siniestrado hace ya bastantes años. Son eléctricos, pero no calefactables, si no tendríamos aquí el mando que regularía la calefacción, y por esa razón no tenemos la consola en color clarito, porque si hubiesen salido de fábrica con estos asientos tendríamos la parte intermedia o central de la consola también en un tono más claro. Las alfombrillas, en cambio, sí que son las correspondientes con este tipo de cuero beige, un cuero que ya os lo he dicho muchísimas veces, es el de mejor calidad que he probado, a excepción de algún Connolly de Maserati o alguna selección de cueros de Rolls, pero el cuero de los coches franceses es sencillamente el mejor. Bueno, el acceso es muy cómodo. El hecho de tener una altura de 1,49 pues hace que no tengamos que agachar en exceso la cabeza. Pero lo que más me gusta del interior del coche, con mucha diferencia, es que tenemos mucha superficie acristalada, tenemos una línea de cintura muy bajita, y al tener tanta altura nos da una sensación de espacio brutal. De hecho, yo si estiro el brazo desde una posición intermedia del asiento no alcanzo a tocar el cristal, con lo cual nos da una sensación de desahogo, de amplitud sencillamente sobresaliente, teniendo en cuenta que este coche mide 4,61 metros de largo. Sería una berlina media muy corta, muy pequeña en la actualidad. Más cositas que puse yo. Estos aireadores es un accesorio original de concesionario, imitación madera, muy difíciles de encontrar, que bueno, casualmente encontré en Cataluña en su momento, en un C5 de desguace, se los instalé. A pesar de que no sea madera de verdad, al igual que los listones de las puertas, pues hace a juego con la consola central y también con las puertas, para guardar un poquito esa sintonía y también para diferenciarlo un poco. Y bueno, como hemos visto ya en algunos vídeos, tenemos una amplitud de guantera sencillamente increíble, con llave y cerradura, pero bueno, ya la veremos con más calma en otro momento porque merece la pena. Y ahora vamos a ir al otro lado, al puesto del conductor, porque
como os comento, la habitabilidad es sencillamente increíble. Bueno, tenemos un puesto de conducción bastante convencional. Lógicamente no tenemos ya ni satélites, ya se perdieron con el Santia, ni instrumentación digital. Sí tenemos una instrumentación completísima, es una de las cosas que más me gustan del interior. Y luego, como en todos los C5, tenemos dos partes que se dividen en la consola central con radio y climatización, en este caso Bizona, ya de serie, y el espacio para el hueco de la pantalla multifunción, que en algunas versiones podían equipar navegador como opción, como extra, bajo demanda. Una pantalla color de 7 pulgadas, que en el año 2000 pues era pues, prácticamente el Nova Más, y que también tenía otros rivales generalistas como por ejemplo el Laguna. Pero permitidme, os voy a enseñar cómo es el cuadro, porque el cuadro, ya os digo, es una de las cosas que más me gustan. Tenemos un cuadro completísimo, dividido en 3 esferas y 2 auxiliares, con termómetro del refrigerante, termómetro de la temperatura del aceite y voltímetro, además de aforador de combustible, un velocímetro tarado hasta 250 km/h, que lógicamente no va a alcanzar, y un cuentarevoluciones, ojo, que tiene una característica curiosa, y es que no tenemos la zona roja marcada en ninguna versión, ya sea gasolina o diésel. Este diésel corto unas 4000, pero aquí no tenemos zona roja marcada. En las versiones con acabado X, muy escasas, prescindimos de reloj, de los relojes, del reloj del aceite. Tenemos aquí, del voltímetro también, tenemos aquí un indicador de la altura de la suspensión, y la pantalla multifunción sería pues más estrechita, sin ordenador de a bordo, pues para indicarnos la hora y poco más, o dejar una imagen por ahí. Por lo demás tenemos muchísima visibilidad, tenemos, ya os digo, una línea de cintura muy bajita, tenemos muchísimo espacio, te da una sensación pues de control realmente buena, y el confort es sencillamente maravilloso. De continuar, quería comentaros una cosa que para mí es importante, y es la calidad de este Citroën en particular. Normalmente la gente denosta los Citroën porque, bueno, son coches ya económicos de masas, coches de gran difusión y que no tienen calidad, pero os voy a demostrar muy brevemente que este es un coche con una calidad realmente buena. Mira, en primer lugar tenemos unos tiradores de las puertas que son de metal, de acero. Tenéis en el vídeo del canal de un Porsche 911 generación 997, un coche que en su momento costaba más de 100.000 euros, bastante más, y los tiradores de las puertas eran de plástico, de un plástico además bastante malo. Aquí tenemos metal. Por otra parte, a pesar de ser un acabado intermedio, tenemos listones de aluminio en la puerta delantera, pero no solamente en la delantera, sino que también en la trasera. Recordemos que estamos en un acabado intermedio y no en un exclusive. Por otra parte, bueno, fijaros el estado del coche, cómo está, el salpicadero, no tiene ningún tipo de grieta, de raja. El cuero está en un estado excepcional. Si bien es cierto que lo cuido muy a menudo con un kit de Maddox, lo hidrato, le doy un sellante, que por cierto os lo dejo en la descripción del vídeo porque, y esto os lo digo con total sinceridad, si mantenéis el cuero, si bajáis un poco la mano, podréis tenerlo en este estado todo el tiempo que queráis, prácticamente para siempre, con lo cual os animo a que probéis este producto y os animéis a limpiar y hidratar vuestro cuero. Y bueno, fijaros en los paneles de las puertas, en el tirador, que lógicamente tiene alguna marca, en los botones de los elevalunas, en absolutamente todo, hasta la moqueta, que lógicamente, y las alfombrillas son las de fábrica, pues está en un estado realmente bueno. Fijaros en el techo, fijaros también en los reposacabezas traseros, en la consola central, y bueno, el estado es, yo creo que muy bueno, independientemente de que lógicamente este coche pues ha sido cuidado, pero ha sido usado en todo tipo de circunstancias. Tiene más de 300.000 kilómetros, 22 años, se ha usado para absolutamente todo, por la ciudad, universidad, cargar muebles, viajes largos, bueno, todo lo que podáis imaginaros, y fijaros en qué estado está. Hay algunas personas que decían, bueno, que dicen, y que es cierto, que hay un recubrimiento gomoso de ciertas partes, pegajoso. Eso se puede solucionar básicamente raspando con un cepillo de alambre, con estropajo de la cocina y mojándolo con un APC, con un limpiador universal, del que también os voy a dejar una referencia en la descripción del vídeo por si queréis utilizarlo. Pero bueno, ya veis cómo está este coche, inclusive el pomo, ya veis en qué estado está, aunque he de decir que es el segundo, esto lo conseguí en un desguace hace 2 o 3 años.
El cuero, insisto, maravilloso. Y bueno, electrónica, funciona todo, la suspensión es de origen y el motor, como vamos a ver ahora, también es de origen. Pero bueno, antes de eso vamos a detenernos un momento con las plazas traseras. Bueno, lógicamente en cualquier Citroën hidroneumático se va mejor detrás que delante, aunque conducir a uno es bastante emocionante, más de lo que mucha gente pueda pensar, y me estoy acordando del CX GTI Turbo 2, entre otros. Pero bueno, en general por detrás es donde vamos a sentirnos como auténticos reyes, donde digamos está la mejor virtud del coche. Voy a sentarme en la plaza trasera izquierda para que veáis un poquito la habitabilidad. Y bueno, el acceso es muy bueno, como os decía, sobre todo por la altura. Tenemos una distancia al respaldo pues bastante considerable y tenemos el asiento en una posición normal. En la mía tengo una estatura normal y veis que queda muchísimo hueco. Y vuelvo a insistir en lo de antes, al tener la cintura muy bajita y en el C5 de segunda generación ya es bastante más alta, pues nos da una sensación de espacio, de desahogo muy grande. Al margen de eso, pues tenemos lógicamente hueco portaobjetos aquí, tenemos aquí unas bolsas y lógicamente un apoyabrazos forrado en el mismo cuero con portabebidas y un espacio para dejar algún hueco. Un apoyabrazos que es idéntico al que encontramos en otros modelos de Citroën y del grupo PSA. Este coche es uno de las poquísimas berlinas medias donde 3 adultos pues pueden ir relativamente bien. Yo diría casi que es prácticamente la mejor opción, sin considerar el Skoda Superb, que digamos ya está ahí a caballo entre el segmento D y L. Únicamente el respaldo es un poquito duro, pero aquí 3 adultos pueden ir muy bien. Y vuelvo a lo de antes, la visibilidad es muy buena, la comodidad sencillamente exquisita, pero el verdadero mérito de la comodidad viene lógicamente a cargo de la suspensión. Bueno, esta versión en concreto pues tiene el que es para mí el mejor motor de la gama en términos de equilibrio, que es el bloque 2.0 HDI código RHZ de 110 caballos. Había una variante con este mismo bloque de 90, teóricamente más dura, más longeva, pero bueno, hay unidades con este motor que superan holgadamente el 500.000 de kilómetros y este no anda muy lejos estando estrictamente de serie, que es lo que quiero contaros ahora. Pero antes de eso, cuando os decía al principio del vídeo que estos faros son los originales, bueno, aquí tenemos etiqueta de faro 13 de marzo del 2002, como podéis ver. Son faros pues los propios del coche, están mantenidos, restaurados, los voy yo pues periódicamente puliendo entre comillas para que luzcan así. Y bueno, aquí tenéis el vano motor de esta unidad con más de 300.000 kilómetros. Ya veis que está bien, que es un motor que nadie sin conocer el kilometraje diría que tiene semejante trote a sus espaldas. Y bueno, lo que quiero comentaros, bueno, aparte de ciertas modificaciones como esta palabra Hydractive que está pintada por mí en color plata, o esta de Electronic que está un poco difuminada ya, también la pinté yo pues para darle un poquillo más de color al vano, darle un toquecito digamos personal. Pues más allá de eso quería haceros hincapié en que esta unidad tiene absolutamente original todo, absolutamente todo, a excepción del módulo de ABS y del caudalímetro que se sustituyó por uno original hace ya unos años y que bueno, es una pieza sometida a desgaste. Eso significa que los inyectores son los de fábrica, el turbo es el de fábrica, la bomba de dirección es la de fábrica, el alternador es el de origen, las esferas de la suspensión, la bomba de suspensión son las de fábrica, 22 años, más de 300.000 kilómetros y bueno, en definitiva, todo, excepto los consumibles, obviamente distribución, correa de accesorios, batería, pues son los de fábrica. Todo lo que veis aquí es absolutamente original, tiene 22 años y son los componentes del coche. Más detalles de este Citroën, que hoy por hoy, pues lamentable y desgraciadamente ya no es así, porque los fabricantes han pegado tijeretazo a sus coches y da igual que sea una marca premium, da igual que sea una marca generalista. Tenemos 2 muelles neumáticos, como podéis ver, y fijaros en este recubrimiento del motor, que es original, el de fábrica también, y que es gordito. Esto no lo apreciaréis bien en cámara, está un poquitín descolgado, pero esto es gordito y nos aísla bastante el ruido del motor al exterior, bastante más de lo que pueda parecer. Fijaros también en esta parte trasera que tenemos el mismo recubrimiento. Recordemos, estamos ante una berlina generalista y tenemos ya esto, algo que ya ha sido eliminado de coches incluso premium en la actualidad. Respecto a prestaciones, aunque me gustaría traeros un vídeo en movimiento, que bueno, lo voy a hacer,
y en carretera, en autopista e incluso off-road, si las condiciones lo permiten. El rendimiento es más que suficiente, son 110 caballos, 1385 kilos, un 0 a 100 en algo más de 11 segundos, suficiente para viajar con soltura, incluso con carga, 250 Nm. En ese sentido es un motor, como os digo, muy equilibrado. Tenemos más variantes, tanto en gasolina como en diésel. Gasolina el tope sería un V6 de 210 caballos, con caja automática de 4 o manual de 5, y bueno, diésel tenemos la opción de 90, 110 o el 2200 de 136. ¿Cuál es el motor que creéis vosotros que es el más equilibrado para este C5? Os leo en los comentarios. Bueno, no podemos dejar pasar por alto el maletero, que es importante en este coche porque básicamente tiene una clara vocación familiar. Un portón, por cierto, que es pintura de fábrica, está algo marcado como es lógico, está encerado con una cera híbrida de Meguiar's. Tenéis, como os comentaba, información en la descripción. Y bueno, antes de abrirlo, no quería dejar pasar por alto el logo, que es el doble chevron de Citroën, pero en ángulo de 90 grados, correspondiente a la primera década de los 2000. Recientemente el logo acaba de cambiar. Os dejaré ahora una breve imagen resumen de la evolución de dicha insignia, de dicho emblema, a lo largo de más de 100 años de evolución. Pero bueno, tenemos en este caso el chevron de ángulo recto. Bueno, este C5, que por cierto tenemos anagrama de Hydractive, es un 5 puertas, es un 5 puertas al igual que lo era el Santia, que lo era el GSA o el BX, y eso nos otorga un acceso al maletero pues bastante cómodo. Aunque el Citroën C5 de segunda generación, pese a ser un 4 puertas, como ya veremos en su momento, también tiene un acceso muy cómodo. Bueno, tenemos cosas pues que ya se han ido por el retrete, por el desagüe en los últimos años. Me refiero a cosas como 2 puntos de luz, como estas tiras para sujetar material, o como la red portaobjetos que ahora muchas marcas nos las cobran como accesorio a precio de oro. En este caso todo es completamente de serie, como también es de serie la trampilla portaesquís que está, bueno, sobre el posabrazos central. Debajo de este maletero, que ubica 456 litros oficialmente, pues tenemos una rueda de repuesto de tamaño original con llanta de aleación exactamente igual que el resto. Una característica que también se ha diluido y que mucha gente, los fabricantes ahora dicen que no es necesaria una rueda de repuesto, nos ponen un kit reparapinchazos, pero si os ha pasado, estaréis de acuerdo conmigo, el kit reparapinchazos no sirve para absolutamente nada y os quedáis completamente vendidos. No es el caso ni de este C5 ni de otros muchos coches y rivales de época que equipan una rueda de repuesto no de galletas, sino de tamaño normal. Podemos viajar pues a 120 sin ningún tipo de problema. Es un espacio más que suficiente en la línea de sus principales rivales y con la ventaja, como os comentaba, de la quinta puerta. En definitiva, este es a grandes rasgos mi coche pues prácticamente terminado. Un coche que pienso que está bastante infravalorizado para lo que puede llegar a ofrecer, con precios ridículos en el mercado de segunda mano, pero al margen de eso, lo que me gustaría contaros en sucesivas entregas son aspectos como cuánto se ha gastado en este coche en mantenimiento y reparaciones, las poquísimas que ha tenido desde el minuto cero, puesto que es único dueño y tengo las facturas, el historial de toda la vida del coche, hasta plafones de desguace comprados. Me gustaría contaros también, lógicamente, cómo va en marcha, que ya os garantizo que es distinto y a la vez muy parecido a otros Citroën hidroneumáticos, puesto que entre un Citroën BX y un XM pues puede haber muchísimas diferencias, al igual que este respecto a un C5 de los últimos. Y me gustaría contaros ciertas cosas, ciertos aspectos curiosos, porque conozco el coche pues a la perfección, al dedillo, que no he contado en otros vídeos y que seguramente estoy convencido que no os esperaríais, con lo cual os animo a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderoslo, porque aparte son vídeos que van a llegar muy pronto. Ahora me gustaría saber qué opináis de este coche, de este modelo en general y de esta unidad en particular. Os leo, como siempre, en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.